Bienvenidos a la casa. Y hablamos, y es un resumen de 3 verdades que San Pablo habla en el libro de los Efesios. Primeramente, que Éfeso era una ciudad totalmente entregada a la idolatría, a la oscuridad, a la magia, a la hechicería. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que juntaron un montón de libros de magia y de hechicería y los quemaron, y que hubo un alboroto muy impresionante en la ciudad con la llegada de los cristianos. Estuvimos hablando un poquito ahí por encima. Eso está en Hechos capítulo 19, pero no lo busques, simplemente estoy retomando un poquito el tema para los que no estuvieron. San Pablo empieza su viaje predicando el Evangelio, llega a Éfeso y nota esta característica de la ciudad, que era una ciudad entregada a la idolatría, a la magia, a la hechicería. Y por supuesto que cuando llega a la ciudad hay una gran oposición para que el Evangelio no sea predicado. Y bueno, por supuesto que San Pablo logra predicar allí, y mucha gente se convierte y se arma una iglesia, una de las primeras iglesias cristianas, y ahí el joven Timoteo queda como pastor en Éfeso. Así que arranca una iglesia en una ciudad donde había mucha idolatría, donde había mucha magia, como le digo. Y San Pablo escribe esta carta de Éfeso y da 3 verdades fundamentales que el domingo comenzamos a ver y que hoy vamos a terminar de ver. Y que tienen que ver estas 3 verdades, donde se resume prácticamente nuestra vida cristiana. En el libro de Éfeso, San Pablo comienza en el capítulo 1 a decir que todas las bendiciones que tenemos ahora a través de Cristo. Empieza a narrar todas las bendiciones que tenemos en Cristo simplemente por gracia, simplemente por haber sido adoptados como hijos. Y yo le contaba una ilustración de que muchas veces como padre a nosotros nos toca hacer alguna tarea, y cómo nuestros hijos disfrutan de lo que nosotros hacemos. No sé si a usted le pasa como padre. Vieron que a veces los chicos no hacen nada, por ejemplo a la hora de la comida. Vienen a la mesa, se sientan y disfrutan de toda la cena que preparó mamá, papá, si el que cocina en casa. Nos dan las gracias. ¿Alguna vez le dijeron gracias, papá, por la comida? Por lo menos en mi casa no pasa. Ni eso. Y a veces ni lo puedo sentar en la mesa. Se van por el, no sé, te agarran el plato y le digo, ¿qué me sientas acá? Simplemente se sientan y disfrutan. Yo empecé a hablar acerca de nuestra posición en Cristo. Esta era la primera verdad que tratamos, para los que estuvieron el domingo. La vida cristiana se resume primeramente en nuestra posición en Cristo. Hablé un poco del sentarse, los que estuvieron. La otra verdad es cómo debemos de andar. Hablamos un poquito también el domingo. Y la que vamos a ver hoy es la tercera verdad, que está en Efesios también, que habla de estar firmes. En estas 3 verdades se resume nuestra vida cristiana. En el libro de Éfeso comienza diciendo en el primer capítulo todas las bendiciones, y en el segundo capítulo, en el versículo 6, habla que nosotros fuimos sepultados en Cristo, crucificados en Cristo y resucitados en Cristo. ¿Se acuerda de eso, los que estuvieron el domingo? Por favor. Bueno, dice que Él nos resucitó con Cristo. Hablamos de que todos estos verbos estaban en pasado. Eso quiere decir que son cosas, cuando Dios habla de nuestra vida en Cristo, habla de lo que pasó en el pasado. ¿Sí? No dice todo lo que vamos a conseguir, seremos bautizados, seremos resucitados, seremos bendecidos. No dice, ya nos bendijo con toda bendición, ya nos bautizó en Él, nos sepultó, nos crucificó, nos resucitó, y dice, nos hizo sentar en nuestros lugares
celestiales con Cristo Jesús. ¿Hasta ahí me sigue? Cuando hablamos de sentarnos, hablamos acerca de descansar. Cuando una persona está parada, dijimos, todo el peso de su cuerpo, ¿dónde está? En sus... Si yo los hago pararse ahora y empiezo a hablar, al rato usted va a empezar. Hasta que se va a terminar sentando y diciendo, no me va a tener parado acá una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso está en su cuerpo. Cuando usted se sienta, el peso, no importa cuál sea, gordo o flaco, está gordito como yo, está flaco, no importa, el peso está en la silla. Usted transporta todo ese peso a la silla. Eso dice en la Biblia que cuando nosotros nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo, estamos ahí descansando. Diga amigo, estoy descansando. Estoy relajado porque estoy en los lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Entonces dijimos que todas las cosas que tenemos las hemos recibido ya de Dios. Por eso ahora, si nosotros queremos avanzar, primeramente tenemos que aprender a descansar. ¿Por qué? Porque el Señor invirtió el sistema de nuestra cabeza, el sistema humano, para darnos sus verdades, las de su reino, que son contrarias a la lógica humana. Y hablamos que para nosotros los humanos, cuando entra una persona que sabe, que es un erudito, que conoce, nosotros decimos, bueno, dejemos que hable este que sabe. El Señor dice que en el reino espiritual Dios escogió a lo necio y a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios invirtió. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, aunque parezca difícil de entender, para nuestra vida cristiana, la primera verdad que tenemos que saber es que si queremos avanzar, primero nos tenemos que sentar. Sentar es descansar en Cristo, en la obra que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Me entiende? Antes de poder dar un paso, tenemos que entender esto. Descansar en Dios. Él ya hizo la obra. Cristo ya hizo la obra en nosotros. ¿Se entiende? Todas las bendiciones están en el Señor. Todas las bendiciones ya están en Cristo. Dios ya se la dio a usted. Por eso habla del pasado. Dice, ya la obra ya la hizo otro. ¿Se entiende? Y ahora, si usted quiere avanzar, primeramente tiene que sentarse. Esto nos recuerda la primera verdad, que es nuestra posición en Cristo. Hasta ahí hablamos del sentarnos el domingo. ¿Se acuerdan? Después hablamos un poquito de la segunda verdad, que tiene que ver con el andar. Una vez que nosotros nos sentamos en Cristo, descansamos y entendemos que la obra la hizo Jesús y que no son nuestras obras humanas las que agradan a Dios, sino las que Él preparó de antemano para que nosotros andemos. Entonces, recién ahí podemos empezar a andar nuestra vida cristiana. ¿Me va entendiendo? Si usted quiere andar su vida cristiana sin descansar en Cristo, se va a chocar contra la pared. Usted o yo podemos estar tratando de agradar a Dios nosotros mismos. Y nosotros no podemos agradar a Dios sino a través de Cristo. Y hablamos acerca de el hijo pródigo, como el hijo pródigo nunca entendió el amor del padre. ¿Se acuerdan? Hablamos del hermano mayor y del hermano menor. El padre, cuando el hijo pródigo, el menor, se gastó toda la herencia y despilfarró todos los bienes, no le dijo cuando le recibió, ¿en qué te gastaste la plata? Como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Yo me imagino que yo le hubiera dicho, che, ¿y dónde está la plata que te llevaste? ¿Qué hiciste con la plata? No, el padre sacó el mejor vestido, sacó el anillo, mató el becerro gordo y le dijo al hermano, es necesario que hagamos fiesta. ¿Cómo? Hay que reventarlo a patadas. Cualquiera podría decir eso, ¿no? Hay que molerlo a palo para que no se vuelva a ir. El padre dijo, no, mi hijo era muerto. Simplemente el hijo aprendió a recibir del padre, no hizo nada. ¿Se entiende? ¿Me entiende hasta ahí? El otro, hermano mayor, nunca había aprendido a recibir, él siempre quería hacer, quería dar.
quería hacer algo. En cambio, el hijo pródigo solamente recibió. Y así como yo te hice la ilustración de que muchas veces nuestros hijos, nosotros como padres, simplemente se sientan a la mesa y reciben todo lo que usted cocinó, todo lo que usted hizo, ni siquiera le dan la gracia. ¿Por qué? Y es la verdad, porque son nuestros hijos. Y así es en la vida espiritual. Dios ya nos entregó todas las cosas para que usted y yo las recibamos. ¿Me dice un amén? Amén. A ver, voy de acá. Dios ya nos dio todas las cosas para que las recibamos. O sea que lo único que usted tiene que hacer es recibir. Relajarse en el Señor, descansar y recibir ya todo lo que el Señor nos dio. Y después vemos la segunda verdad, que tiene que ver con el andar. Entonces recién ahí usted puede empezar a andar su vida cristiana. Y San Pablo trata de explicar un poco de esto. Y cuando hablamos de andar, hablamos de la parte práctica que tiene la vida cristiana, que Dios ya está en nosotros. Y ese reino de los cielos no está allá arriba, sino que Efesios habla del reino de los cielos práctico. Y empieza a decir cómo se tienen que comportar las esposas, cómo tienen que andar los hijos, cómo nos tenemos que comportar como empleadores o como empleados, cómo tenemos que andar entre los cristianos. Dice que nos tenemos que perdonar. A ver, mírale al lado y dígale, te tengo que perdonar. Te tengo que amar. Te tengo que soportar. Esto es lo que dice Efesios. Dice, ahora, como Cristo mora en ustedes, entonces recién ahí podemos empezar a andar la vida cristiana y avanzar en la vida cristiana, porque ya no somos nosotros, sino es la potencia de Dios en mí, es el poder de Dios en mí. En Cristo tenemos todas las cosas, Él ya se las ganó y nosotros somos potenciados en Cristo. Y hablamos acerca que el andar tenía que ver con también la madurez. Andar, la verdad cristiana es, bueno, a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, vamos madurando, vamos creciendo en el Señor. ¿Me entienden? Amén. El hombre natural se rige la ley del bien y el mal, lo que está bueno y lo que está malo. Y cuando algo es malo, lo llama injusto y protesta contra eso. ¿Me siguen? Por ejemplo, si yo a usted le diera una cachetada en la mejilla, sería bueno que usted en su ley me devuelva una piña. Si yo voy y le pego una cachetada, ¿usted qué hace? Si no está en Cristo, nos pensamos que nomás. ¿Por qué? Porque ¿cómo alguien me va a bofetear? ¿Cómo alguien va a pasar por lo que me corresponde? Por mis derechos. Por lo que está bien o lo que está mal. Porque el hombre natural tiene su código de ética de lo bueno y de lo malo. Ahora, en el reino espiritual de lo que hemos recibido en Cristo, nosotros provenimos de la cruz. Nuestro árbol no es el del Edén, del bien y el mal, del hombre natural. Nuestro árbol ahora es Cristo. De ahí, de esa cruz, de ese madero descendemos. Entonces el Señor dice, el que te quiera dar una bofetada, ponele la otra mejilla. El que te quiera y te pida que le acompañes una milla, acompáñale dos. El que quiera pedir de ti la capa, le dice, bueno, dásela, entregásela. No, pero ¿cómo puedo hacer esto? Y porque dice, la ley del Espíritu ahora es la palabra de la cruz. Yo ahora no desciendo más de mi carne, sino que hemos sido sepultados en Cristo. Y el Señor dice, el que quiere ser perfecto, sed vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es. Porque Jesús dice, si ustedes aman a los que hacen bien con ustedes, ¿qué hacen de más?
Si ustedes saludan a los que los saludan, ¿qué mérito tienen? Antes bien os digo, amen a sus enemigos. Esta palabra es dura. El Señor dice, amen a todos aquellos que le hacen mal, como hace mi Padre, que hace salir el sol ¿sobre quién? Sobre justos e injustos. Sed vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora nosotros, a medida que dejamos que este Cristo que está dentro nuestro comience a fluir, estamos manifestando la gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esto es como, se lo explico, es como el idioma. Usted habla en español, ¿verdad? Guaraní. Bueno, a Odidio le sale a hablar en guaraní porque él nació en el Paraguay, ¿no, Odidio? Podés hablar en fluido, pero si yo quiero hablar en guaraní, ¿qué me va a salir? Echeraí, no sé. Si quiero hablar en guaraní, me voy a trabar. No me van a salir las palabras. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé hablar guaraní. Sé hablar español. Pero si quiero hablar español, como le estoy hablando ahora, ¿usted ve que yo me estoy esforzando para hablar? Me sale natural. Usted intenta hablar alemán. Intenta hablar en chino. Intenta hablar en guaraní, como digo. Si ya no falta nada de guaraní, porque no le va a salir. La tiene acomodada para hablar guaraní. Fluye. Bueno, nuestra vida en Cristo fluye. Nuestro andar, a medida que vamos creciendo y maduramos, fluye. Así que el Señor dice, quiero que me acompañe ahora sí a la Biblia. Efesios, capítulo 4, Efesios 4. Vamos a ver los 3 andares de Efesios. Efesios capítulo 4. Búsquelo. Efesios 4. Muy bien, los 3 andares. Primero, 4, 1 y 2. Dice, yo pues, esperemos que todos lo encuentren, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo tenemos que andar? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice que tenemos que andar como es digno de nuestra vocación. Lo primero, el primer andar aquí es como es digno de nuestra vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es tener una vocación? ¿Es hacer algo porque realmente nos pagan? ¿Porque nos disgusta? No. Dice, con toda humildad y mansedumbre, cumplí con tu profesión para lo que fuisteis llamados, con tu vocación. Segundo andar, dice Efesios 5:2, andad en amor. El otro capítulo 5, ¿cómo dice que tenemos que andar? Andad en amor. 5:2, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Y el tercer andar, andar como hijos de luz. Efesios 5, 8 al 10. Dice que tenemos que andar, porque en otros tiempos éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad
como hijos de... Entonces dijimos, como es digno de la vocación, por humildad, con mansedumbre, en amor, porque Cristo nos amó y ahora tenemos que andar en amor, soportándonos, perdonándonos, queriéndonos, y como hijos de luz, porque no puede haber una dicotomía entre lo que el Señor hizo en nuestros corazones y lo que tenemos adentro y lo que hay afuera. Eso tiene que ver con la madurez. Como decía antes, a medida que vamos andando en el Señor, avanzando en el Señor, entonces vamos madurando. Y esto tiene que ver también con lo que le decía, que manifestamos la gracia del Señor a medida que vamos aprendiendo y creciendo en el Señor. Y yo hablaba el domingo de que no todas las frutas maduran en el mismo tiempo. Hay frutas que maduran antes que otras, ¿verdad? Las que maduran antes se llaman las primicias. Son los primeros frutos, los que maduraron antes. Y Dios dice que nosotros tenemos que querer, anhelar ser sus primicias, las primicias del Señor. Así que la segunda verdad, hablamos del andar, que tiene que ver con avanzar bajo la ley espiritual de la cruz, no bajo nuestra propia regla. Amén. Tenemos que olvidarnos de nuestra justicia, del bien y el mal, y empezar a vivir la cruz, empezar a vivir la gracia de Dios, empezar a vivir y dejar que Cristo se manifieste en nosotros. Esa es la manera de nosotros poder avanzar. Amén, hasta ahí. Eso es lo que va a impactar al mundo. Eso es lo que va a hacer que seamos distintos, ¿me entienden? Amén. Bueno, y la última verdad que quería yo hoy desarrollar tiene que ver justamente, dijimos primeramente, descansar en Cristo, sentarnos, después andar, y la tercera verdad tiene que ver con estar firmes en nuestra posición. La Biblia termina diciendo en Éfeso, y ahora lo vamos a leer, que tenemos que estar firmes. Y la palabra estar firmes significa no ceder nuestra posición. Amén. Bueno, vamos a leerlo en esta noche, si usted me acompaña, al libro de Efesios, capítulo 6. ¿Lo encontró? Versículo 10. Así termina San Pablo su carta, su verdad espiritual, diciendo, versículo 10, por lo demás, todo lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad. Y sigue como, estad pues. ¿Cuántas veces que dice firmes? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿cuántos? Todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces San Pablo termina esta carta diciendo esta tercera verdad. La primera verdad es que todo lo tenemos en Cristo y que tenemos solo que recibir. La segunda verdad es que una vez que hemos recibido tenemos que andar, pero andar no en nuestras obras, no en las obras que Él preparó, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es en la cruz, la que transforma nuestra vida. Y por último termina diciendo, y usted lo ha leído conmigo varias veces en varios versículos, diciendo: estad pues firmes. Mirá al de al lado y decirle: estate firme. Firme significa no ceder terreno. Algo muy importante para entender, porque se ha hablado mucho de lucha espiritual, de oración, de intercesión, incluso tenemos coros. Perseguí a mis enemigos, ¿no? Los alcancé, los destruí, le pasé la espada, los hice pelota, chorrearon sangre. Voy contra el diablo, ¿no? Soy soldado de Cristo, soy guerrero. Se ha hablado mucho y podíamos hacer 25 reuniones y muchas predicaciones, pero yo simplemente quiero que usted piense una sola cosa. En la lucha espiritual, muchas veces hablamos acerca de conquistar. Y yo lo he escuchado mucho. Lo importante en la lucha espiritual es que usted entienda que lo que el diablo lucha es por quitarle su posición. No porque usted conquiste. Voy de vuelta. La lucha espiritual no es de conquistar, porque Cristo ya conquistó por nosotros la victoria. Cuando Romanos habla y dice: en Cristo somos, perdónenme si me sale el gallo Claudio a esta hora, pero dice: en Cristo somos más que... ¿Qué está diciendo San Pablo? Que aquí no se trata de conquistar nada, porque Cristo ya conquistó la victoria por usted y para mí. Acá simplemente se trata de no dejarle lugar al diablo para que nos tome lo que ya es de Cristo. ¿Es muy complicado o ya lo entendió? San Pablo dice: acá no se trata de conquistar, se trata de defender. Se trata de estar firme, de no moverte del lugar, porque el diablo lo que quiere hacer es que vos pierdas tu condición y tu posición en Cristo, igual que yo. Y que de esa manera Él pueda ganar tu casa, tu familia. Por eso San Pablo dice: miren, hermanos, por lo demás, lo más importante es estar fortalecido en el Señor, en lo espiritual, y estar firme en tu posición, porque el enemigo no es tu suegra. Que Dios la tenga bendecida. No es tu jefe. No es tu esposo, tu esposa. No es el vecino que me pone la cumbia todo lo que da. Y la mordidita, yo escuché todo el verano la mordidita. Tenía jodido el vecino. Lo tenía que atar. No es el vecino, mi hermano. Aunque usted vaya y se agarre a trompadas, el vecino no va a ganar nada. Porque el enemigo no lo derrotamos así a la trompada. Se mata de risa el diablo si usted se agarra a trompadas. Dice: ya lo tengo. ¿Sabe cuándo tiembla el enemigo? Cuando usted se pone a orar. Por eso dice San Pablo: con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello
porque en esa oración usted y yo tenemos poder, no para conquistar, sino para mantener nuestra posición. Esto significa que en el nombre de Jesús no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra lo que vemos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Así que el Señor en esta noche dice, tomen toda la armadura de Dios. Qué interesante, que la armadura de Dios no es para conquistar. ¿Usted vio alguna vez a alguno corriendo con la armadura? ¿Conquistando algo? No, la armadura, ¿sabe qué es? Para protegerse. El yelmo, ¿sabe qué es? Para que no le corten la cabeza. ¿Sabe para qué es la coraza? Para que no le claven la espada. ¿Sabe para qué es la espada? Para defenderse. ¿Sabe para qué es el escudo? Dice, para que los dardos del maligno no te agarren. Qué interesante. Así que en este tiempo, hermanos, que tenemos que llevar adelante la predicación de la palabra, que tenemos que cambiar nuestro barrio, nuestra ciudad, entender, hermanos, que lo que el diablo quiere para dividir a la iglesia es que usted entienda y no entienda esa verdad espiritual y usted se corra de su posición y deje que el diablo le haga una carnicería en su casa. Muchas veces la puerta del diablo en nuestro hogar la abrimos nosotros, los creyentes. Le abrimos la puerta para que entre cuando dejamos que nuestra familia, sin oración, sin cobertura, sin discernimiento, sin palabra, con liviandad, sin venir al culto, que nuestros hijos no vengan al culto, no importa. No vengas al culto, si estás cansado, quédate. Así le estamos abriendo la puerta al diablo. Así estamos cediendo terreno. Así le estamos diciendo, no estoy firme, me estoy corriendo. Hebreos dice, por lo cual, hermanos, cuidad con temor y temblor vuestra salvación, no sea que nos deslicemos. La caída no va a ser del quinto piso, va a ser un deslizamiento. Un día me corro un poquito, otro día me corro otro poquito, otro día me enfrié, otro día no vine al culto, otro día no voy al grupo, otro día no contesto el teléfono, otro día no escucho los mensajes. Y así terminé. Y cuando uno se pregunta, ¿y cómo llegué hasta acá? Porque un día me empecé a correr de a poquito. Por eso San Pablo termina diciendo, en lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y vestíos de toda la armadura de Dios, con que podáis estar firmes. Yo vine a decirte hoy, iglesia, que tenemos que estar firmes. Yo vine a decirte que no le des lugar al diablo. Yo vine a decirte que ahora en el nombre de Jesús tomes la posición que Cristo ya te dio en la cruz del Calvario. La victoria que Él ya ganó por ti, que vos y yo la reclamemos en esta noche. Que en el nombre de Jesús podamos vestirnos de toda la armadura de Dios, para que en el nombre de Jesús, cuando venga el enemigo, usted y yo podamos apagar los dardos que Él nos tira. Si va a aplaudir, apláudele fuerte para el Señor. Gracias, Señor. Fuerte, fuerte para el Señor. Vamos. Hay muchos que entienden o creen que el objetivo de Satanás es hacerte pecar. No, el objetivo de Satanás no es hacerte pecar, es que vos dejes tu posición en Cristo. Vamos a ver 4 puntos con respecto a la obra de la cual Dios se compromete. Vamos a ver esto. ¿Con qué se comprometió el Señor? Con nosotros. El Señor dijo, yo los envío como ovejas en medio de los lobos, y en mi nombre echarán fuera demonios, harán señales y maravillas. Dios no se comprometió a respaldar un ministerio. Dios se comprometió a respaldar su nombre. Cuando Jesús oró con sus discípulos, les dijo, por ahora un poco de tiempo ustedes están tristes, mas cuando venga el Espíritu Santo, entonces tendrán
gozo. Lo que ahora no tienen, dentro de un poco tiempo lo van a tener. ¿Y qué es lo que consiguieron? Lo que consiguieron fue la autoridad en su nombre. Cuando Pedro se acercó al cojo, no le dijo: voy a orar a ver si es tu voluntad, Señor, que este hombre sea sanado. Pedro se acercó a él y le dijo: no tengo plata ni oro, igual que nosotros. Tengo la billetera, mire, tengo los bolsillos vacíos, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que en ese mismo instante los pies se afirmaron y ese hombre entró al templo alabando y glorificando a Dios. Y los que le habían visto cojo de nacimiento le fueron a preguntar: ¿en qué nombre ustedes han hecho estas cosas? Y ellos dijeron: en el nombre de Jesús, porque no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Lo que le quiero decir en esta noche, y para terminar este mensaje, es que Dios no se va a comprometer con usted, ni conmigo, ni con un ministerio. Dios se compromete con su nombre. Si usted entendió esto y usted está firme en el Señor, en el nombre de Jesús, usted verá los milagros suceder en su casa, usted verá los milagros suceder en su familia, usted verá los milagros suceder en su matrimonio, usted verá los milagros suceder en su trabajo, porque en su nombre echaremos fuera demonios, haremos proezas y maravillas. Dios se comprometió en que en su nombre, en el nombre de Jesús. Dice Filipenses en el capítulo 2 que Cristo en los días de su carne padeció, sufrió. Y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús para nosotros ya no es el carpintero de Nazaret. Jesús ahora subió a los cielos y está a la diestra de Dios. Y en su nombre usted y yo podemos hacer milagros. Ahora, iglesia, es tiempo de, si queremos predicar, que usted entienda esta verdad, que no es usted y yo, sino que es lo que Cristo ha hecho, y en el nombre de Jesús que haremos los milagros. Y con esto termino. Si yo fuera un hombre que tengo mucho dinero en el banco, vamos a suponer, y hago un cheque y lo firmo, va a venir para atrás porque no tiene fondo. Pero vamos a suponer que tiene fondo. Si yo se lo doy a usted para que usted vaya y lo cobre, y le hago un cheque, ¿cuántos quieren un cheque de 1 millón de pesos? Bueno, me voy a la salida. Cuando usted vaya al banco a cobrar el cheque y diga el cajero y vea el cheque, usted se piensa que el cajero le va a preguntar: discúlpeme, ¿usted almorzó hoy? ¿Cómo está el clima afuera? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Qué va a hacer con esta plata que piensa cobrar? ¿Usted piensa que el cajero le va a decir eso? ¿Qué va a hacer el cajero? El cajero primero se va a fijar si tiene fondo la cuenta. ¿Vio que el cajero lo mira a usted? Hace tiqui, 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 tiqui. Le dice: firme acá. Y después automáticamente, ¿qué tiene que hacer el cajero? Pagarle. Y usted dice: no. ¿En serio? Sí. El cajero no le pregunta. Lo que le quiero decir es que Dios no se fija en nuestra condición, porque Dios no se comprometió con nosotros. Él se comprometió con Él mismo. Dijo: en el nombre de Jesús, esta cuenta tiene fondo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Todo lo que ustedes clamen y presenten y pidan sobre cualquier cosa que aquí en la tierra será hecho allí en los cielos. Es tiempo, iglesia, de empezar a reclamar nuestra posición en Cristo, que somos más que vencedores, que en el nombre de Jesús todo lo que atamos aquí es atado en la tierra, que no depende del mensajero, que no depende de usted, mi hermano, que depende del glorioso Padre, que en su nombre echaríamos fuera demonios.
Gracias, Padre, por esta noche. Mientras vienen los músicos, gracias por estas verdades. Que lo más valioso eres tú, Señor.